Cierto, perdón por la demora, me estaba secando el pelo. Cuando quieras empezamos. Hola guapos y guapas, hoy tengo el placer de entrevistar a un genio. Él fue el creador de la música máquina. Música que fue la culpable de que yo dejara el baloncesto por preferir salir a discotecas y mover el pompis delante de las chicas antes de jugar a meter un balón en un aro, jajajaja. Él es un productor musical con más de 1000 producciones a sus espaldas y también es un disc jockey de la vieja escuela. Bienvenido Julio Posadas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien hallado. Muchísimas gracias, Jordi, por invitarme y por, bueno, pues contar un poco mi historia. Y gracias por la iniciativa tan bonita de poder llevar a cabo este programa que estás haciendo que ayude sobre todo a la investigación dentro de esta enfermedad bueno, que yo creo que es muy importante el poder llevar a cabo y hacer entender y acercar a todo el mundo esta solidaridad que hace falta precisamente para ayudarnos y para ayudarte y ayudar a todos los que estáis padeciendo esta enfermedad. En primer lugar, me gustaría que nos contaras cómo un hip hopero de los años 80, como tú, un día se iluminó y creó el género musical de la máquina. ¿Fue porque no se te daba bien bailar break, dance en Plaza Cataluña? Ja, 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 ja. Cuéntanos. Mira, mira. ¿Eh? Aún lo retengo, ¿no? Aún retengo esas cosas. Yo soy, bueno, pues yo he nacido prácticamente abocado a la música. Siempre me ha gustado. No tengo descendencia en la que tenga un referente musical, en donde yo pueda decir, bueno, pues me ha enseñado tal persona, mi padre, mi hermano, ¿no? No, esto ha surgido. Soy el primero de la saga de los Posadas, en donde la música es una parte de la pasión y de lo que yo entiendo, ¿no? Yo fui de una generación en la que nos nutrimos musicalmente a través de una serie de películas, como por ejemplo Breakdance, Electric Boogaloo, Beat Street, este tipo de películas en donde venían sobre todo de Estados Unidos, gracias a la cultura musical asociada al baile, el breakdance, ¿no? Que fue un movimiento asociado al movimiento cultural y musical de Estados Unidos, en donde a mí me maravilló ya solamente, no solamente el hecho de que bailaran de esa manera, sino la música que había ahí detrás, ¿no? Grupos como África Bambata, el electro, la música que se generaba a través de DAWs, de producción musical y de multipistas, todo electrónicamente a mí me fascinaba, ¿no? Lo que pasa que yo iba los domingos por la mañana a Plaza Universidad, cerca de Plaza Cataluña, y pues iba con mi Ocedar, ¿no? Con el spray para abrillantar el parquet, y dábamos vueltas ahí con la espalda, con la cabeza, y eso era como un punto de reunión entre los b-boys, ¿no? El movimiento hip hop, y, y me di cuenta que a mí me gustaba rapear, me gustaba pintar, pero quería algo más, ¿no? Hasta que conocí a Pedro Miras, que es un grandísimo disc jockey, un grandísimo productor, el cual, pues en el instituto me acercó el mundo del DJ, ¿no? Cuando yo empecé a ver dos tornamesas, ¿no? Y todos los giradiscos y las mesas de mezclas y todo aquello me hizo cambiar drásticamente y me dije a mí mismo, yo me gusta mucho bailar, pero yo creo que lo mío es el poder ser DJ y el poder hacer mis producciones y dedicarme directamente de pleno a la creación de la música electrónica y a pinchar para la gente. Mozart fue un genio de la música. Ahora quiero que reconozcas que tú también eres un genio y el puto amo. Ja, 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 ja. Para crear un género musical como la máquina, ¿qué cualidades y conocimientos tenías para crear algo tan estratosféricamente melódico? Wow, bueno, vaya comparación. La máquina, cuando en el año 91, 92 hice mis primeras producciones, ya nos lo hacemos hace muchísimos, pues, uy, 91, 30 años ya. Y ahora empiezo a contar 30 años. Pues era una fusión de un estilo que principalmente estaba en Valencia, que era la máquina con Q. Nosotros en Cataluña adoptamos y convertimos un poco eso a la máquina con K, en donde nosotros nos alimentábamos de aspectos melódicos de la música valenciana,
pero intentamos adueñarnos y sacar un poco provecho del sonido más holandés. El sonido hardcore de Rotterdam es un sonido que precisamente, sonido alemán, sonido holandés y toda esa fusión que aquí en Barcelona, en Cataluña, empezaba a cocinarse, fue a través precisamente de ese tipo de diferentes fusiones de estilos en donde se llegó a crear pues, temas como por ejemplo el Pi, que el Pi es del año 92, en donde precisamente ya se aceleraba bastante el sonido, que es una de las características que tiene la música máquina, que es un sonido muy expansivo, se baila hacia afuera, muy energético, en donde precisamente se evoca muchísimas cosas. La percusión, una percusión muy trabajada, unas líneas melódicas que si las trasladamos precisamente, y como has mencionado antes, a la música clásica, nos podemos sorprender de la gran variedad de armónica y de melodías que tiene este tipo de música, y también la fusión, que es de donde viene mi raíz rapera, de samples, de muestras, de raps de Public Enemy, de Run DMC, todo acelerado, de Ice-T, de muchísimos raperos, acelerado en plan pitufo. Ahí es de donde viene mi ramalazo hip hopero en este tipo de música. Y todo eso junto, esa coctelera, dio este tipo de sonido máquina. Y una de las características de este sonido es precisamente lo melódico, que son melodías fáciles de recordar y que la gente las tiene ya guardadas para toda la vida. Y esa es la característica de este sonido. Actualmente, aparte de producir obras de arte musicales, hasta con la punta de tu miembro viril, jajajaja, también das formación a personas que quieren aprender a producir y a pinchar. ¿Tienes algún nuevo proyecto a futuro corto plazo? Gracias por mencionar lo de mi aspecto de la docencia. Yo hace aproximadamente un poco más de 10 años que vi que mi carrera y mi evolución por generación estaba dirigida principalmente a poder compartir mis conocimientos como DJ y como productor musical. Vivimos en un mundo musical que la música hoy en día se consume a granel. Todo el mundo pues tiene cualquier tema en un momento, haces Shazam y puedes mirar y puedes saber qué música está pinchando fulanito o menganito. Y eso, en cierto modo, es bueno, pero si miramos un poco y nos hacemos una autocrítica, creo que no es positivo el hecho de que la música se consuma de esta manera porque no se le da valor, ¿no? Y entonces dije, pues vamos a intentar hacer un trabajo de formación a aquellos que quieren aprender a producir y a pinchar y enseñarles realmente lo que cuesta realizar este tipo de música y también a una generación que está creciendo ahora que no sabe la existencia de este tipo de música, del sonido máquina. Si nos acordamos en los años 90, muchísima gente les gustaba y a la gente joven este tipo de sonido porque era un sonido energético, un sonido que invitaba a bailar, invitaba a pasarlo bien, a salir de fiesta. Y eso a las generaciones y a la juventud de aquellos años pues era completamente identificativo, ¿no? Hoy en día hay otros géneros musicales como la música urbana, el reggaetón, que yo no tengo nada en contra de ello, pero no identifica lo que la máquina en su día pues daba, ¿no? Esa expresión musical, esas ganas de salir, de pasarlo bien y de intentar encontrar ese sonido que a tanto le caracteriza a este tipo de música. Entonces, mi labor ahora mismo precisamente se encarga de intentar dar valor a una música que ha evolucionado como la máquina en las nuevas generaciones. Y ahora mismo yo tengo muchísimos alumnos que están disfrutando y están sacando muy buenos temas por diferentes sellos que tengo, en donde precisamente gracias a ese caldo de cultivo está empezando a brotar de algún modo esa sensación de que, uy, parece que va a volver la máquina, ¿no? Pues es gracias precisamente a eso, ¿no? A esa labor que entre todos los compañeros, no solamente yo, sino como otros productores también que están realizando, están llegando a eso, a intentar reavivar aquella llama que estamos haciendo. Y por otro lado, en cuanto a los proyectos, como bien sabes, soy presidente de la Asociación Española de Discjockeys y Productores, AEDIP, en donde por primera vez en la historia que se tiene constancia del mundo del DJ en España, nunca ha habido una asociación que defendiera y protegiera los derechos de los profesionales. Y gracias o por culpa de la pandemia, pues nos hemos intentado pues, poner de acuerdo entre todos y crear esta asociación. ¿Cuál es el objetivo y uno de los proyectos precisamente que tenemos en la asociación? Pues intentar dar valor al mundo del DJ. ¿De qué manera? Que sea reconocido a nivel institucional. Nosotros somos parte importante de la música.
igual que otros géneros musicales, también el disc jockey tiene que ser reconocido musicalmente y culturalmente. Y en eso estamos, ese es el proyecto, intentar llevar el reconocimiento oficial de las instituciones como la profesión del DJ como parte y bien cultural de la sociedad. En los 90 y principios del 2000, en las discotecas, donde ponían música máquina, cuando la gente íbamos, esa música era capaz de unir a gente con un buen rollo, y en una noche, hacerte hermano de 340 personas. Ja, 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 ja. Yo he vivido también la época del house, el techno y la pachanga, pero el sentimiento y el buen rollo que daba la máquina no se volvió a repetir. ¿Cuál crees que es el secreto de la máquina para provocar ese efecto social con tan buen rollo? Precisamente esta cuestión que planteas, siempre hay muchos profesionales nos lo hemos parado a pensar en algún, ¿y por qué la máquina ha causado eso? ¿No? Y bueno, pues al final, al cabo de los años, te das cuenta que la máquina se ha quedado en el hipotálamo, ¿no? de muchos de nosotros, ¿no? Y esto es por un motivo. Es una música que reúne, como he comentado antes, muchos aspectos que están relacionados con la forma de disfrutar el sonido. El sonido se puede disfrutar de varias formas. Hay gente que es más introspectiva y que tiende a disfrutar la música hacia adentro. Hacia adentro. La gente que cierra los ojos y disfruta la música hacia adentro, ¿no? Pero hay gente que le gusta disfrutar la música hacia afuera, de forma explosiva, de forma que necesitas compartir con todo el mundo que está a tu alrededor eso que estás sintiendo. Y a eso se hace un hermanamiento en un sector de público, que eso es lo que genera la máquina, que es una música expansiva, una música que se baila hacia afuera, que necesitas cantar las melodías, necesitas saltar, necesitas bailar al lado de tu amigo, de tu amiga, intentar vibrar con eso. Y eso se queda grabado para siempre, ¿eh? La música house, por ejemplo, o el techno, o diferentes estilos musicales, es música más introspectiva, es música más de bailar hacia adentro, de cerrar los ojos y sentir los sonidos. Pero la máquina es todo lo contrario, se baila hacia afuera. Y ese análisis parece sencillo, pero nos ha costado entenderlo. Yo creo que por eso es una de las claves a reseñar de lo que ha causado la máquina, la música máquina, precisamente por la capacidad expansiva de disfrutar este tipo de sonido. En varias ocasiones has dicho que en aquella época los productores de música máquina no estabais bien vistos por discográficas de otros géneros musicales. ¿Cuál crees que era el motivo? Claro, en aquellos años, y sobre todo en el género o la música electrónica, pues cada uno entiende la música electrónica pues como algo suyo, ¿no? Muy identificativo, y se suelen etiquetar. Hoy en día ya, pues si hablamos de etiquetas en el género musicales, pues no acabaríamos, ¿no? Porque hay muchísimos géneros y subgéneros, ¿no? Pero en aquellos años había menos géneros, pero había como una fidelización en cada sector que, dependiendo de dónde vinieras, ¿eh? Yo vengo de la máquina, pero quiero producir house. Uy, te hacían la cruz. Porque se entendía de que los maquineros, ¿no? Se asociaba a un movimiento demasiado extrovertido, por así decirlo, intentando ser bastante parco en palabras en ese aspecto, pero sí que aquel que venía de la música máquina, que era una música asociada a pasarlo demasiado bien en discotecas, y bueno, ya sabemos lo que había, ¿no? Que bueno, pues en aquellos años, y como en todos los lados, pues hay lo que hay, ¿no? La cuestión es que cuando un productor que venía de la máquina, que en mi caso me ha pasado en discográficas como por ejemplo en Max Music, ¿no? Sin ir más lejos, uno de los mejores sellos discográficos en aquellos años, que produciendo en el sello Digis at Work, que era un sello de máquina, en el momento en el que yo quería dar el salto y producir con Container Records, que era el sello por excelencia del house, el pasarse de venir de la máquina al house, pues yo tenía que hacer una cosa. Porque si yo ponía Julio Posadas en el sello y en tal, no me iban a comprar los houseeros. Precisamente porque venía de la máquina, no por el sonido. ¿Qué hacíamos? Hacíamos una estrategia que grabábamos white labels, que eran discos de vinilo de galleta blanca. Y estos discos de vinilo de galleta blanca no sabías quién había producido el tema y lo hacíamos como un engaño, como si viniera el tema de importación. Entonces se planchaban unas 300 o 600 copias en white label, en galleta blanca, y cuando todos los disc jockeys de Barcelona, alrededores, Cataluña, tal,
habían comprado ese disco de Galleta Blanca, luego lo sacábamos a nivel nacional ya con el nombre. Y entonces se llevaban ¡pam! En la cara esa sorpresa, ¿no? Y esto pasaba en A Menudo. Y le voy a decir más. Sin ir más lejos, uno de los recopilatorios que más han vendido en la historia de los recopilatorios de disc jockeys fue el recopilatorio Dance Sessions. Estamos hablando del año 97 aproximadamente. Este recopilatorio habían 4 sesiones. Una sesión de música dance, una sesión de música house, una sesión de música progressive y una sesión de música techno. Ojo, ponían techno cuando no era techno, lo pinchaban Pastis y Wenry. Y Pastis y Wenry son los DJs por excelencia de la música máquina. Y era máquina lo que pinchaban, pero no les querían poner máquina por aquello del qué dirán y les ponían techno. Hasta ese punto, ¿no? Había esa animadversión de un género que generaba muchísimo dinero, se vendía muchísimo, pero costaba decir que era máquina y cuando era máquina de verdad por aquello del qué dirán. Y esto nos ha pasado en muchísimas ocasiones con muchísimas otras cosas hasta que hemos aprendido con los años a que tenemos que asimilar de dónde venimos y lo que somos. Hay leyendas urbanas y conspiraciones que dicen que las discotecas de música máquina desaparecieron por presiones de los gobiernos, por el auge del movimiento skinhead, o más conocido por la moda de la estética skin, ya que muchos jóvenes maquineros iban de pelaos. ¿Crees que es cierto? ¿Esa moda urbana perjudicó a la máquina? Por parte sí, tuvo algo que ver. Aquí hubo una tormenta perfecta. La tormenta perfecta, en primer lugar, fueron los medios de comunicación, en donde se estigmatizó un estilo que, sobre todo, todo empezó en el documental que hizo Canal Plus sobre la ruta del bacalao. A partir de ahí empezó a caer en cadena un efecto dominó que fue afectado precisamente por los otros actores que nos dedicábamos precisamente a otros géneros musicales, a otros estilos, en la máquina en este caso, en donde los medios de comunicación, por un lado, los controles de alcoholemia, por otro lado, los controles de discotecas, por otro lado, y otra cosa en la que nosotros, como productores y como disc jockeys, tenemos parte de culpa, es que abandonamos la esencia y la hegemonía que tenía la música máquina en un principio cuando nació en el año 92, 93, 94, 95, 96, 97. A partir del año 96, 97, había una serie de disc jockeys que se caracterizaban por pinchar música máquina muy acelerada. Muy acelerada. He mencionado, por ejemplo, a Pastis y Wenry, a Nando Viscontrol, a Escudero, Xavi Metralla, muchos disc jockeys que caracterizaba precisamente la música máquina por pincharla mucho más acelerada de cómo se producía. Si ya tenemos en cuenta que la música máquina por aquellos años se producía a 155, 160 BPM, si ya le daban al pitch, que es el aparatito que lo que hace que en el giradiscos puedas ir un poquito más rápido a la hora de pinchar, si le acelerabas eso, ¿qué ocurría? Que aquello era más rápido de bailar. Y hay un público esencial que es el que viste precisamente y el que le da la moda a los géneros, que es el público femenino. No nos engañemos, son los que hacen que las discotecas se llenen. Las chicas son las que hacen, las mujeres son las que hacen que una discoteca funcione. ¿Por qué? Porque si hay chicas en una sala, los chicos van, que son los que se gastan el dinero. Entonces, todo esto, si lo reunimos y le damos un poquito de sentido, es lógico pensar que en el momento que el público femenino dejó de ir a este tipo de discotecas porque la música que se producía cada vez era más rápida y era carente de melodías y ya se dejaban de hacer temas cantados porque los propios productores sabían que si los temas los pinchaba Pastis y Wenry, pues necesitábamos acelerar esa música, por ende, esos discos se vendían más entre los propios disc jockeys porque los pinchaban estos disc jockeys tan famosos, pero lo que nos olvidábamos es que estábamos dejando de lado a lo que verdaderamente era la esencia de la música máquina, y a partir de ahí, entre toda esa tormenta perfecta que estaba pasando precisamente a través de la música tan acelerada, carente de melodías y que escuchada mucho rato llegaba a rayar, a cansar, eso hacía que el público femenino se fuera a ver las discotecas, y el público masculino, además de entrar a una tribu urbana como los skinheads, las broncas que ocurrían principalmente fuera de las discotecas, eso es lo que tenemos que intentar hacer ver, eso hace que todo ese conjunto de sucesos entran en la vorágine y en la decadencia de la música máquina a finales de los años 90, principios del 2000. Y ahora, por fin, parece ser que la cosa vuelve gracias a las fiestas Remember. Que las fiestas Remember
precisamente le están dando auge a esta música que tanto nos ha dado. Como ves, el presente y el futuro de la música máquina, ¿crees que con los Remembers algún día volverá el boom y los más jóvenes volverán a vivir y a sentir la época gloriosa de la máquina, que a mí me impidió ser un Pau Gasol en versión calvo? Ja, 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 ja. Qué bueno, esta entrevista, porque es un poco una simbiosis. Es como que hay un suceso y que precisamente va ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pienso si va a volver? Bueno, las cosas no vuelven, es decir, no va a ser lo mismo. Puede ser algo parecido, pero nos tenemos que encargar nosotros mismos, esta generación que tanto ha hecho durante todos estos años, de saber dejar un legado. Lo importante es poder eh, apartarse bien, sabiendo que las nuevas generaciones van a poder coger el relevo precisamente de este tipo de género. Hasta que yo, por mi parte, no esté completamente convencido de que las nuevas generaciones que están viniendo están precisamente haciéndose notar y están dejando claro que la música máquina es otro género que tengamos que tener en cuenta, que la música máquina es el único género de la música electrónica en España autóctono, absolutamente autóctono, ¿eh? Eso es importante decirlo, ¿eh? Que lo están exportando, y en países como Inglaterra, Japón, Estados Unidos se lleva bailando allí en diferentes lugares, ¿eh? Eso es importante. Pero partiendo de la base que a la pregunta, yo creo y me atrevo a decir que puede ser que vuelva, y sobre todo fundamentado y fomentado por las fiestas Remember. Las fiestas Remember vienen grupos y vienen gente de mi quinta, ojo, pero con chavales de 20 años. O sea, se mezcla ahí un conjunto de gente que es muy interesante, y los chavales de 20 años necesitan poder escuchar música nueva que tenga precisamente esa esencia. Entonces yo creo que sí, yo creo que la cosa pinta bien, pero debemos intentar aprender de nuestros errores. Y nuestros errores, aquí, sobre todo en este país, es que hemos sido muy cortoplacistas a la hora de poder entender la música, y no hemos aprovechado esa coyuntura que nos ofrecía un género hecho aquí para seguir viviendo más años de eso y poder saber dejar un legado. Y yo creo que con todo lo que ha ocurrido, espero, tengo la fe de que aprendamos a que esta música pueda volver y a estar en el sitio donde se merece. Pues ya hemos llegado a la última pregunta, chato. Antes de saber de mi existencia alopécica, ¿conocías la ELA? Sí, de hecho, he estado participando hace un año en una especie de evento solidario con otro tipo de enfermedad, parecida que es el AME, en donde a través de un evento solidario con varios discjockeys intentamos hacer eso, un poco una labor solidaria para que nuestra gente que nos sigue pudiera contribuir en la ayuda en la investigación. Yo creo que nosotros como país, España, es uno de los países más solidarios del mundo. Cuando digo solidario es que somos capaces, nosotros mismos, el pueblo, de poder defender una causa, y somos los que más aportamos. En proporción de habitantes, vamos, no cabe duda, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, en el periodo del COVID somos el país que más se ha vacunado. O sea, si nosotros entendemos que precisamente nosotros somos una gran capacidad de solidaridad, el problema es que el gobierno y las instituciones no van de la mano. No van de la mano porque si entendemos que, por ejemplo, en las investigaciones en el I+D se está aportando el 1,5 del PIB en investigación, ya solamente el ocio nocturno aporta en ingresos el 1,8 del PIB. El ocio nocturno, un ramo que ha estado cerrado por decretazos sin datos ningunos sobre precisamente la labor que hace el ocio nocturno en la sociedad. Ojo, que aquí daríamos para otro programa, pero bueno, la cuestión es que el gobierno y las instituciones deben invertir más en I+D. Es muy importante que en la medicina y en las investigaciones se pueda aportar muchísimo más de lo que se está aportando actualmente. Yo creo que debemos hacer esa reflexión. Nosotros como sociedad, yo creo que estamos muy adelantados y estamos mucho más preparados para ser más solidarios. Y yo invito a todos los que están viendo esta entrevista que puedan aportar su granito de arena en el número de teléfono que sale en la página de Jordi, y hacer su contribución. Yo la voy a hacer y espero que todos formamos parte de ello.
Muchas gracias por participar en mi canal, Julio. Y así, apoyar la investigación de la ELA. Eres muy buena persona, nunca lo olvides. Un fuerte abrazo con mis pestañas, amigo. Me has emocionado, Jordi, de verdad, muchísimas gracias por contar conmigo, por formar parte de este gran elenco de personalidades de la cultura, de la comunicación, de todo en común, porque yo creo que nosotros, como representante de la música electrónica, creo que si ya nos das este hueco, eso dice mucho de ti y te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí para esta entrevista. Un abrazo grande.